pasión que tengo por las matemáticas y por la papiroflexia, y bueno, pues espero que paséis un rato agradable pues viendo cómo se entrecruzan esas dos cosas que a mí tanto me gustan y que a veces pues no se sabe tanto que andan ahí entrelazadas. Pues vamos a comenzar hablando de la papiroflexia, porque todo el mundo tenemos en la cabeza quizá de la papiroflexia, pues que esto consiste más o menos en que he gustado Super López, ¿no? Mi funcionario favorito, que por supuesto en horas de trabajo coge el formulario B14, que nadie lo está utilizando, y dobla y hace una pajarita, ¿no? Esta es pues, una idea que tenemos, el tipo de figuras que se puede hacer con papiroflexia. Pues bueno, pues es hacer pajaritas, por supuesto, y de hecho, como veremos aquí tenemos una pajarita que nos va a revelar siempre un poquito más de lo que tiene, y veremos que es pajaritas y que son muchas más cosas. La papiroflexia, digamos, ortodoxa, la de hacer figuritas, consiste en, se suele utilizar para ello un único trozo de papel cuadrado para hacer las figuras, como este. Bueno, este está coloreado por una de las dos caras. Un único trozo de papel cuadrado, las reglas están para romperlas, se puede utilizaremos después en la sesión folios, rectángulos, de cualquier dimensión. Eso sí, el papel solo se puede plegar el papel, no vale cortar, y tampoco vale usar pegamento. Entonces, estas reglas hacen que la papiroflexia sea un arte ya de partida minimalista, ¿no? Es como la construcción de un lipo, ¿no? Te creas un laberinto y lo resuelves, ¿no? Y en eso está parte de la belleza del asunto. Lo único que parece que esto es muy restrictivo, tan solo hacer dobleces, pues ¿qué vamos a tener? Pues una pajarita, pues un barco, ¿no? Como veis aquí, pues el gorro de papel, he querido poner ahí esta ilustración del espejo de Luis Carro, de Luis Alicia, y el viajero del tren va llevando un sombrero de papel, ¿no? Pues estas figuras tradicionales. Bueno, Luis Carro también, muy aficionado a las matemáticas. Y bueno, pues hay muchas más cosas. Aquí habéis visto algunas en la mesa, pero esto no es nada comparado con lo que hacen los verdaderos artistas a nivel mundial. Estos Leona y la cría son de David Brill, de Lancaster. Este hombre lo conozco de algunas convenciones de papiroflexia que hemos hecho, pero es un artista, pintor también. También es banquero. Es buena persona, banquero, no está muy arriba, la verdad. Y el hombre tiene un auténtico toque de artista, y fijaros, a mí me gusta, quizá no sea tan espectacular como algunos insectos, pero mirad la posición de la leona, el movimiento que confiere, y es todo con rectas y es todo geometría. Fijaros, os decía que las reglas están para romperlas, esas figuras están hechas cada una con un triángulo equilátero, pero sin pegamento y sin tijeras. Aquí sí que el insecto es de Ronald Poe, esta mantis religiosa tan bonita. Ronald Poe es de Singapur. Hace poco tuvo una enfermedad grave, estuvo en un hospital y para reactivar las articulaciones utilizó, él que había hecho papiroflexia toda su vida, utilizó como terapia ocupacional las figuras, y acabó ganando un premio del hospital como ejemplo de cómo llevar adelante tanto en la cabeza como con las manos, una recuperación, ¿no? de las manos. Este hombre es un gran artista. Mirad también la pose que tiene la mantis. Por supuesto, he dicho que es un arte minimalista. A la mantis le faltan las antenitas, le faltan un montón de cosas, pero fijaros, obtiene prácticamente todo y sobre todo la posición amenazante. Mirad que se acumula muchísimo papel en el vientre de la mantis. Eso, hoy en día hay insectos más refinados. Este es un insecto antiguo, pero aún así, fijaros las cosas bonitas que se pueden llegar a hacer. Esta bruja es de un amigo mío de Madrid, Aníbal Díez, que es uno de los mejores creadores que hay en la Asociación Española de Papiroflexia, y con un solo papel está hecho la bruja y la escoba. Aunque no lo parece, si lo vierais desde arriba, se vería la escoba con el cepillo abierto, muy bonito, en zigzag. Es bonito que sea en zigzag porque el típico zigzag de abanico te recuerda al papel. Entonces, digamos que no renuncia a su medio, ¿no? Intenta, por un lado, veis una mano que parece que está esculpida, con los 5 dedos, la trenza también, pero es todo plegado, y aún así no renuncia a su medio original, no tiene vergüenza de reconocer que es de papel, ¿no? No hace falta ni barnizar la figura, ni pintarla, ni nada, ya, todo con un solo trozo de papel cuadrado, por supuesto. Esta es una de las figuras más extendidas, más conocidas mundialmente, es la rosa de Kawasaki. Kawasaki, no he dicho antes, pero Aníbal es ingeniero agrónomo,
Pero el hombre tiene una cabeza muy geométrica para pensar las cosas, y esta rosa es de Toshikazu Kawasaki, que es un matemático de Japón, trabaja en la Universidad de Tsukuba. Y la rosa, que ahí la veis, parece que es, no sé, parece el clavel que se suele hacer con servilletas en el bar, pero no tiene nada que ver. La rosa tiene un proceso geométrico puro, y todo además de ángulos de 45 grados o de 90 grados, y hasta el último paso es todo con ese tipo de ángulos. Y al final es cuando puedes moldear un poquito, ¿no? Obtienes con un pliegue muy interesante, pues obtienes la profundidad y el volumen, y luego puedes curvar los pétalos. El tallo está hecho con otro papel, ¿vale? Con otra hoja de papel, por separado. Digamos que eso sí permitimos. Utilizar dos trozos, en este caso está permitido. Estos insectos son del californiano Robert Lamb, pues uno de los gurús de la papiroflexia internacional, y sobre todo este hombre es un científico era científico de la NASA, es físico ingeniero de formación y trabajaba en un montón de papers en láseres, ¿no? en tecnología de láseres. Y él ha dejado su carrera científica para dedicarse de pleno a la papiroflexia. Ha diseñado un montón de métodos para hacer figuras de papiroflexia, un montón de métodos para diseñar a propósito, vamos a hacer un diseño intencionado de bichos como los que veis ahí. Ese científico, por ejemplo, está hecho con un solo papel, y de hecho él tiene un método con el cual puedes hacer todas las patas que quieras. Claro, tienes que suponer que el papel es de una finura infinita, ¿no? Pero su método teóricamente no sería fractal y podrías extenderlo. Y bueno, esos escarabajos que veis, hombre, el escarabajo Goliat sí que tiene un pintado, el caparazón, eso sí hay que concederlo, ¿no? Pero fijaros en el escorpión fue criticado, es una maravilla, el escorpión, a mí me encanta, pero fue criticado porque las patas no se corresponden con la naturaleza. Las patas de un escorpión, las delanteras suelen ser más pequeñas y van siendo cada vez más grandes según lo ves hacia atrás. Para que os fijéis el tipo de retos a los que se enfrentan los que diseñan insectos de papiroflexia. No se contentan ahora tengo un escorpión, sino que ya quieren hacerlo más parecido a la realidad. Luego veremos qué métodos utilizan, métodos matemáticos para diseñar estas figuras. Esta figura ya es de un gran artista, Eric Joissel, falleció hace 3 años. Él es un escultor de formación, de París, y bueno, tiene unas figuras impresionantes. Este enanito está hecho con un papel, el clarinete con otro papel, pero la verdad es que él consigue sacarle un partido al plisado, ¿no? Mediante el plisado consigue esconder el papel, y después, mediante plisados transversales, ese papel escondido lo puedes ir revelando y confiere su volumen a la figura. Y lo hace con mucho gusto. Fijaros el faldón. El faldón es algo puramente geométrico, ¿no? En casi ningún otro medio se podría haber diseñado una cosa así. Sí se puede, por supuesto, diseñar una cosa así, pero la papiroflexia está más que justificado. Bueno, así fijaros la vida que les da a sus figuras. El faldón también es muy geométrico, el enanito está hecho con la misma base, cambiando un poco los pliegues. Bueno, va a pasar los instrumentistas. ¿Qué veis? Me encantan las maquetas del percusionista, son prismas hexagonales y por supuesto el trombón de varas, ¿no? Que aunque no lo parezca, está hecho con una tira, eso sí, con una tira de papel. Hay que proceder algo también a la heterodoxia, y creo que aquí está el saxofón, que es el que más me gusta, y con unas capelas, una ruina francesa, pero bueno, ahí están. Bueno, es para ver hasta qué se puede llegar, ¿no? en el plano artístico con papiroflexia. Y no he dicho que la papiroflexia, pues el país de origen que se suele citar cuando se habla de la historia es Japón, y es donde está muy extendida la papiroflexia, y ahí hay auténticos maestros como Satoshi Kamiya. Él es biólogo de formación, ahora tiene creo que 34 años, y bueno, este dragón lo hizo creo que con 16 o algo así. Ese hombre es como de otro planeta. Yo lo he conocido en otra convención. Bueno, yo no lo he conocido a su, parecidos. Pero Satoshi Kamiya, yo creo que habría un consenso a nivel mundial que hoy en día es el número 1. Fijaros, este dragón está hecho con un trozo de papel cuadrado de 1 metro. De 1 metro de lado. El papel es finísimo, es como un papel de seda, pero tiene que tener mucha travesura, ¿verdad?
y bueno, con el pisado se consiguen las escalas del dragón y esto pues, hace auténticas maravillas. Ese dragón ocupa esto, el dragón sí que lo he visto en una exposición, ocupa algo así. Papel de 1 metro, al pisarlo se convierte en una cosa así chiquitina. Luego veremos más figuras de Kamiya. Este Stegosaurus es de Miyaki Kawahata, es otro japonés, él trabaja español, es de una generación anterior a los papiroflextas de la generación de Kamiya. Este dinosaurio, este de hecho yo, el de la foto no, pero parecido, no, me queda parecido. Kawahata es ingeniero y trabaja en la Toyota y tiene una colección de dinosaurios alucinante y muchas figuras muy bonitas, como veremos después. Vamos a seguir mirando. Estos ojos panda nos pueden dar pie a hablar de un pequeño criterio artístico. Mirad, el oso de la derecha es muy bonito, este es Sonny Fontana, un mago argentino, y está hecho con un solo trozo de papel. El papel es por un lado blanco, por el otro negro, este es azul, pero como si fuera negro, y al doblar se revelan las dos partes del papel. Esa técnica se llama cambio de color y hay que pensarlo muy bien antes de doblar. Por ejemplo, es inteligente que los ojos estén situados salgan de los extremos del papel para poder dar la vuelta y que se vea negro. Entonces, hay unas cuantas cosas que hay que tener en cuenta para el diseño. Es muy obvio lo que he dicho, pero ya nos saldrán más adelante este tipo de cosas. Y fijaros, el otro oso es de Akira Yoshizawa. Luego no es de Akira Yoshizawa, pero el otro diseño del oso, el de la izquierda, es mucho más antiguo y ahí se hacían figuras, no había tantas técnicas para hacer figuras con el papel y se solía usar 2 piezas, una pieza para la cabeza, otra pieza para el cuerpo, ¿no? Entonces digamos que el de la derecha técnicamente es más avanzado. Ahora, a mí me gusta mucho más el de la izquierda, tiene un toque, tiene una, no sé, da una calidez, ¿no? Las hojas de bambú con las que está. Entonces, hay que decir que la técnica no lo es todo y que no está para el servicio, ¿no? del arte. Hay veces que... Bueno, hablando de Kawahata, esta es una de mis figuras favoritas, está en mi top 3, digamos. Es muy difícil decir 3, pero bueno, estaría en el top 3. Esta es la figura que el proceso es perfecto para pegarla. De Kawahata, el del estegosaurio de antes. Y bueno, esta figura cuando salió está todo hecho con papel, por supuesto, verde por un lado, morado por otro, para la capa del maestro Yoda. Y cuando salió la figura, fijaros, los 4 dedos de la mano están hechos con un borde de papel que se subdivide de una manera muy ingeniosa, muy interesante. Ahora, cuando salió la figura hubo muchas protestas. Eso que todavía no había mucho internet y así, ¿no? Pero muchas protestas de expertos de la Guerra de las Galaxias que la figura no era tolerable, porque el maestro Yoda tiene 3 dedos, ¿no? Y entonces, es una pena porque el mayor alarde técnico de la figura es conseguir, por un lado el bastón, por otro la mano, y... está bien que sea por un lado el bastón y por otro la mano. Fijaros, están hechos con el mismo trozo de papel, es el simétrico, y por un lado consigues largura, ¿no? el bastón, por otro lado la mano es mucho más corta, pero has podido subdividir en 4 dedos, ¿no? Ahí se ve bastante claro de dónde salen las cosas, hay un precio para pagar. Entonces, bueno, Kawahata ya en su siguiente versión ya lo perfeccionó y ya hizo la versión correcta con 3 dedos, que se diga que un japonés pues no hace bien el Yoda. Bueno, esta es otra figurita, ya con referencia cinematográfica, de Brian Chan, de Michael Chan. No soy Michael Chan, es Brian Chan, me he equivocado. Es que hay 2. Este es de Brian Chan, que es un ingeniero del Massachusetts, ¿no? del MIT, del Massachusetts Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y bueno, tanto hizo la masa de iFox como la rosa, tiene un montón de figuras. Le he querido poner porque en el MIT hay un grupo de ingenieros que tienen, y de matemáticos también, que tienen mucho interés en la papiroflexia. No solo en las matemáticas que hacen falta para diseñar, sino también en las posibilidades tecnológicas, en las posibilidades técnicas del plegado, de las corrugaciones de papel. Ya hablaremos de eso al final. Entonces, por eso he querido poner esta transparencia para ir introduciendo el MIT y ver que mucha gente interesa en esto. Y bueno, este es un edificio que muchos conoceréis, Santa María del Naranco, aunque bueno, es una maqueta, como veis, esos azulejos son de una cocina y es una figura de Jorge Concha. Ahí, digamos que esto es un poco más heterodoxo, está hecho con varias piezas, pero es que se puede conseguir incluso emular edificios
Y también se pueden hacer poliedros. Luego, después veremos más poliedros en la presentación. Tengo aquí yo algunos. Y en la sesión algún poliedro yo creo que caerá. Y quiero que veáis a esa mujer, se llama Tomoko Fuse. Es una japonesa. No sé qué elegir una, posiblemente todo el mundo elegiría, todos elegiríamos a Tomoko Fuse, que es una reina de las figuras modulares. Figuras modulares significa que haces con muchos trozos de papel iguales, haces con cada uno una pieza, luego juntas las piezas y consigues un poliedro. Entonces, esa es una manera natural de un poliedro, porque los poliedros se componen de aristas, de vértices, de caras y de simetrías. Entonces es bastante natural romper esa regla de un solo papel cuadrado para hacer poliedros. Ahí veis, por ejemplo, que el dodecaedro está hecho con módulos que son aristas. ¿Ves? Cada trocito de papel de color es una arista del dodecaedro. Contiene por lo menos una arista del dodecaedro. El otro poliedro es un poliedro estrellado y con cada pieza de papel se hacen dos caras del poliedro estrellado. O sea, se puede hacer por aristas, por vértices. La papiroflexia te acerca de manera natural a las propiedades del poliedro. Eso es lo bueno que tiene hacer poliedros con papiroflexia. Bueno, dejamos a Tomoko Fuse. Y bueno, yo no soy un creador, pero tengo una figurita por ahí publicada. A la izquierda hay un bicharraco que, si te dicen que parece el demonio de Tasmania, pues igual te lo crees, ¿no? Y en la derecha, ¿sabes? Si dicen que es una mosca con los ojos hinchados, pues también es una mosca. Bueno, esos dos pequeños diseños que tenía que meter. Y hay otro diseño muy famoso que es el famoso, algunos me habéis dicho que conocéis el pájaro aleteador. Vamos a ver aquí el pájaro aleteador. Ahí lo tenéis. Lo tiene ahí en la mano. El instrumentari está pues, tirando de la cola al pájaro por las alas. Voy a haber traído uno para que lo vierais. Pero he querido traer al pájaro aleteador sobre todo ahí lo veis, la figura a la derecha, abajo a la derecha, y al desplegar esa figura es que queda un mapa de cicatrices. Ese mapa de cicatrices, en matemáticas se le llama grafo, y ese grafo tiene unas propiedades. Y por lo menos, aunque no nos diga nada más, nos revela que parece que alguna geometría, algunas matemáticas hay ahí debajo funcionando. Pues hay más de las que creemos y bueno, nos acercaremos poco a poco a ellas. Bueno, estoy diciendo papiroflexia todo el rato, pero la palabra por la que se reconoce en el mundo la papiroflexia es origami. Es una palabra japonesa. Oru, más bien es el verbo doblar, kami es papel. Esos son los ideogramas que representan cada uno. Bueno, pues esa es la palabra por la que se reconoce. De hecho, si queréis buscar cosas en internet y ponéis origami, pues seguro que sale mucho más que papiroflexia. Este grabado del siglo XIX me encanta. Dice: un mago convierte hojas de papel en pájaros. Un grabado japonés. Y tiene, los japoneses pues le dan, pues, quizá para nosotros esto es más un hobby, para ellos tiene también un carácter espiritual importante, porque de una hoja de papel, que es, digamos, nada, podemos decir que no tiene volumen, doblas y sale a la vida, ¿ves? Pues algo que puede tener volumen, que puede tener movimiento, que te evoca algo que puede ser vida, ¿no? Entonces, pues, digamos, cuando hacemos papiroflexia hacemos esa magia. A mí me gusta mucho esa idea, y ya que estamos con ese grabado del siglo XIX, pero ya en el siglo XVIII, en la época Tokugawa, en Japón estaba cerrado al mundo, pues, estaba más aislado, y ahí es donde se empezó a no comercializar el papel, pero en las clases pudientes por lo menos el papel era un artículo de lujo y utilizaban los plegados de manera ritual. Hay unos para hacer ofrendas en los templos Shinto, hay un tipo de plegado para llevar las ofrendas, es similar a unos sobres que se hacen hoy en día. Y también esa otra figura, la grulla, que veis ahí abajo, es similar al pájaro aleteador, es como la versión japonesa de la pajarita, ¿no? De nuestra pajarita. Y la grulla es el símbolo de paz, símbolo de buena salud. Y hay un tratado que se llama Sembazuru Urikata, o manera de plegar 1000 grullas, furu es grulla en japonés, donde pues aparecen pues, diversos esquemas para preparar el papel cortando, y que de cada cuadradito hacemos después una grulla y nos quedan esas composiciones tan armónicas y tan chulas. Bueno, la grulla ha quedado como símbolo de la paz, os he dicho, sobre todo a raíz de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la bomba de Hiroshima. Una niña de Hiroshima llamada Sadako contrajo leucemia a raíz de como tanto
otras personas después de arrojar la bomba nuclear y cuando supo que tenía leucemia empezó a donar grullas, porque hay una leyenda en Japón que dice que si pliegas 1000 grullas se cumpliría un deseo tuyo. La niña falleció cuando le quedaban 300 por plegar y los niños de su clase plegaron las 300 que quedaban, aterraron con ellas y bueno, ha quedado, esta historia se ha hecho muy conocida y ha quedado como un símbolo también la grulla de desarme, de paz, bueno, de hecho hay un templo en Japón donde mucha gente de todo el mundo pues prepara una actividad en clase y mandan las 1000 grullas al templo de Sadako, las cuelgan allí en una hermana. Se ha quedado como ese símbolo de desarme, de armamentismo. Bueno, quería traer también a colación a Miguel de Unamuno, bilbaíno, que él también hacía pajaritas. En su libro Amor y Pedagogía, en el apéndice que se llama Apuntes para un tratado de cocotología, él habla de la cocotología, él habla así con bastante ironía y con retranca de un tratado, una especie de proyecto de investigación para investigar los pliegues de la pajarita. Bueno, en sus tiempos no tenía mucho, es una pequeña ironía que hace sobre los investigacionistas, que no investigadores, que llama él, que hacen pues como un mundo de una cosa que no tiene tampoco mucha vuelta de hoja, ¿no? Entonces, cocotología, cocotte es el nombre de la pajarita en francés, y bueno, aunque no es que se burlara de la papiroflexia, sino que lo utilizaba para hacer ironía, él practicaba la papiroflexia en sus círculos selectos, cultos, y de hecho, fijaros, en el cuadro de Zuloaga, ahí aparece, no sé dónde está ese cuadro, en Bilbao no está, hay otro cuadro, hay muchos hay más de Zuloaga, pero no, este no, ¿veis? Aparece con algunas creaciones suyas de papiroflexia. Y de hecho, en el escudo del Colegio Mayor Miguel de Unamuno de Bilbao, pues una de las partes del escudo, junto con el carramarro, pero que no es el actual, el carramarro del OPV, arriba aparece una pajarita de Unamuno. Aquí otro cuadro de Unamuno, de Solana, este cuadro está desaparecido, es posterior, y aquí, si quito el haga clic, haga clic, a ver. Ay, no quería hacer esto. Para atrás, perdón. Problemas en directo. Bueno, no se quita esa mentaliza, pero arriba veis una figura de un árabe rezando y todas esas figuras de abajo se atribuyen a Miguel de Unamuno. Todas son muy sencillas, están hechas con la base pájaro y aquí ocurre una cosa curiosa, que es que la figura de arriba no es de Unamuno, es de una discípula de Unamuno, pero se le atribuye a él. Es algo también que pasa mucho en matemáticas. Vamos para adelante. Y antes he citado a Akira Yoshizawa, perdón. He cambiado de afición. Akira Yoshizawa, que es se le considera el padre de la papiroflexia moderna. Falleció hace 10 años, hace prácticamente 10 años. He copiado ahí la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento, no sé si veis una cosa interesante. Bueno, primero que es el mismo día, ¿no? Y luego algo más también, ya una cosa un poco más friki así de matemáticas. ¿Alguien la nota? Un detalle friki con la fecha de matemáticas. Es el 14 de marzo, el día que se conoce como el día de Pi. 3 a 12. Mis alumnos les suelo decir que es el día de Pi, pero el día de Pi de los ingenieros. Este es 14, que en matemáticos solemos celebrar el 22 de julio, que es 22 entre 7, es una aproximación un poquito mejor que... A ellos les hace más feo, 22 entre 7, 3,14 es los números, no, pero es una mejor aproximación. Creo que es una de las funciones que consigue Arquímedes con su método. Bueno, pues con la tontería de la fecha no he hablado de Akira Yoshizawa otra vez, que ahí veis en la figura un autorretrato. La verdad es que se parece bastante, no es que era difícil porque estaba ya muy mayor, pero esa figura, el autorretrato, yo la he visto que hizo una parecida cuando era joven y tenía otro aspecto en la figura. Él es tan bueno que iba cambiando la figura, el diseño según... Bueno, este hombre es un gran artista, ahí veis esa perra con sus perritos. Cada perrito está, fijaros, está hecho con un trozo de papel y los perritos no hace falta que tengan todas las patas, la cola, ya como está sentado están enfocadas de cierta manera y no hace ninguna falta. En cambio, la anatomía es casi perfecta, la del perro. Creo que cuenta la leyenda que el perro está hecho con 2 papeles en vez de con 1. Nadie se ha atrevido a deshacerlo, pero sí, todos sabemos que sí. Aún así, se le considera que este hombre es el que ha llevado la papiroflexia de que se ha considerado pues un hobby, ¿no?, de niños,
un hobby de la infancia que se ha considerado pues, a nivel de arte, ¿no? Son muchas exposiciones y es considerado, no lo va a hacer como una deidad, pero con mucho respeto en su país. Esta es una figura de Satoshi Kamiya, del cual he hablado antes. Quiero que contrastéis con las figuras de Yoshizawa. Fijaros, esta avispa es quizá pues, el insecto más complicado que hay en papiroflexia hoy en día. Con un solo pieza de papel, fijaros las patitas, las terminaciones. Bueno, este hombre, además de un artista, es que tiene unas manos increíbles, ¿no? Y todo con un solo trozo de papel. Los dos pares de alas. Vamos a pasar. Fijaros de cerca, las dos mandíbulas. Bueno, esta avispa es uno de los mitos que hay de la papiroflexia moderna. Fijaros que bien consigue, solo con plegado, como consigue incluso las rayas, ¿no? Aunque utilice papel monocromo. Bueno, aquí vemos qué aspecto tienen las instrucciones de un libro de papiroflexia. Y veis que tiene un aspecto que da un poco de miedo, quizá. Esto es un insecto de Robert Lamb, pero no penséis. Lo interesante es que hay un sistema de signos y símbolos de papiroflexia para comunicarse para comunicar cómo se hace una figura paso a paso. De manera que sí no importa la lengua en la que está el libro. Hay muchos libros que están en japonés, mientras se utiliza ese sistema de signos, que es bastante intuitivo, es suficiente. El sistema de símbolos lo definieron Yoshizawa y Randall. Entonces es una de las mayores aportaciones, porque así se pudieron comunicar los modelos. Eso es importantísimo. Hoy en día, eso en Internet también, pero sobre todo han sido los diagramas el mayor avance que ha hecho que mucha gente practique y combata sus figuras de papiroflexia. Bueno, esto vale como una introducción un poco dilatada de lo que es solo papiroflexia, con algunas pinceladitas de matemáticas, y por lo general no cuesta nada convencer a alguien que practica la papiroflexia, no cuesta nada convencerle de que en la papiroflexia hay muchas matemáticas, o de que tiene su relación con las matemáticas, ¿no? Cualquiera que haya hecho papiroflexia seguro que para hacer un jarrón pues ha tenido que dividir un lado en 5 partes iguales, ha tenido que utilizar un método iterativo para calcular, para hacer un cierto paso, ha tenido que hacer bisectores. Él sabe que hay matemáticas en lo que hace, ¿no? Aunque esa persona no tenga formación matemática, se ha tenido que tocar con ellas seguro. Quizás es más difícil convencer a alguien que trabaja en matemáticas, ¿no? de que la papiroflexia pues, que contiene más matemáticas de las que parece, pero las hay. Y lo bonito es que la relación entre matemáticas y papiroflexia es bidireccional. Por un lado, la papiroflexia utiliza las matemáticas como herramienta para diseñar figuras como las que hemos visto. Esa es una de las relaciones, pero no es la única. La otra es, por ejemplo, que las matemáticas dan a la papiroflexia motivos para realizar figuras, ¿no? Los polielos, por ejemplo, es uno de los motivos más representados, ¿no? Eso es realizar ciertos objetos matemáticos se pueden realizar con papiroflexia. También se puede utilizar la papiroflexia como herramienta pedagógica para, por lo menos, ilustrar, cuando no experimentar, conceptos matemáticos. Trataremos de hacer un poquito de eso en la segunda parte de la sesión de hoy. Y, bueno, por otro lado, sorprendentemente hay muchas aplicaciones de papiroflexia, no ya a las matemáticas, sino también a la técnica, ¿no? Donde se utilizan matemáticas ya en ese otro nivel. Y bueno, y también incluso en una nueva vuelta de tuerca hay incluso matemáticas, digamos, las de investigación pura y dura, donde problemas de papiroflexia se atacan con métodos matemáticos, ¿no? Luego veremos el problema de la constructibilidad, ¿no? Es similar a los problemas de constructibilidad con regla y compás, pues surge ese mismo tipo de problemas en la papiroflexia. O sea, que es un marco en el que pues, alguien, por ejemplo, que trabaja en teoría Galois, pues, se puede interesar e investigar. Luego vamos a intentar en la charla pues, hacer una miscelánea donde se vean pues, todo este tipo de cuestiones, por lo menos pues, ilustradas. Vamos a empezar con los métodos matemáticos de diseño. Fijaros esa mariquita de 7 puntos, además, de Tanaka Masashi. Y fijaros, lo que os he comentado antes con el pájaro aleteador vale también con esta figura. Si esa figura la desplegamos, obtenemos un mapa de cicatrices. En inglés se dice crease pattern, CP.
Y de hecho, en papiroflexia somos CP, ya como las siglas de mapa de cicatrices, ¿no? Y donde se ve que hay unas matemáticas ahí funcionando debajo. Pues bien, ese mapa cumple...